Muy buenas tardes, pueblo costarricense, compañeras y compañeros diputados. Efectivamente, este es una solicitud de permiso de una embarcación de la hermana República Salvadoreña que necesita abastecerse de combustible, pero que va en tránsito hacia la hermana República de Panamá. Es en realidad un permiso de mero trámite y es un apoyo a esta nación salvadoreña. En ese sentido, también quisiera aprovechar, señoras y señores diputados, tal y como lo destaqué en mi intervención de algunos días atrás, sobre temas de trascendencia en lo que tenemos que afrontar próximamente con respecto a el presupuesto de la República del 2017. Y decía yo en esos días atrás que no existen razones técnicas para recortar el presupuesto del Ministerio de Educación Pública, que no hay un fundamento legal, ya que la Constitución Política expresa claros mandatos con respecto al presupuesto para la educación pública, y además el recorte de la educación pública implica serias consecuenciales en nuestro desigual país. Recordemos algunos logros de nuestro sobreviviente sistema público, y digo sobreviviente porque nuestro sistema educativo ha tenido que resistir durante años los intentos recortistas e irresponsables que muchas veces le han querido afectar. El Ministerio de Educación Pública ejecutó un 94,4% de sus recursos, es decir, que de los 2,1 billones de colones que le fueron aprobados, ejecutó 2,07 billones de colones, y que tal y como sabemos, el año 2015 acabó siendo un año más de incumplimiento del mandato inconstitucional contenido en el artículo 78 de nuestra Constitución Política. De acuerdo con el primer informe del Estado de la Nación, la escolaridad promedio de las personas de 18 a 64 años pasó de 7.2 años en 1990 a 9.3 años en el 2014. En lo que respecta a secundaria, el quinto informe del Estado de la Educación destaca que disminuyó la exclusión educativa, ya que el tercer ciclo y la educación diversificada, en estos dos ciclos, la exclusión tradicional pasó de 10,2% a 8,7% entre el 2010 y el 2014. Asimismo, entre el 2010 y el 2014, la inversión en infraestructura creció en promedio en 38.000 millones de colones por año. A su vez, según el 21º informe del Estado de la Nación, a mayor porcentaje de docentes graduados de universidades públicas, mayor es la probabilidad de que el colegio alcance la categoría de sobresaliente. Cuando esa proporción es del 25%, las probabilidades de 0,32, pero cuando 3/4 partes del profesorado proceden de universidades estatales, la cifra asciende a 0,48. Para el caso de las universidades estatales, de acuerdo con datos del CONARE, los cupos de admisión para estudiantes de primer ingreso han tenido una tasa de crecimiento del 15,9%, es decir, ha pasado de 19.922 cupos a 14.972 cupos. El número de investigadores activos ha tenido una tasa de crecimiento del 35,8%, es decir, ha pasado de 1.663 a 2.258 investigadores, y el número de proyectos de investigación se ha incrementado en un 58,5%, es decir, ha pasado de 1.243 a 1.970 proyectos de investigación. Algunas de estas cifras ya se las había proporcionado a ustedes hace algunos días. No obstante, me he dado al propósito de seguir buscando información con el fin de hacerle un llamado a este plenario legislativo. Mi llamado es simple, señoras diputadas, señores diputados: la educación estatal no debe ser recortada bajo ningún motivo. El Frente Amplio denunciará cualquier recorte al sistema educativo público. Las razones son muchas. De acuerdo con el quinto informe del Estado de la Educación, la baja educación y la probabilidad de condición de pobreza están relacionadas. En particular, destaca que los hogares con menor nivel educativo muestran mayor incidencia de pobreza. La CEPAL
ha planteado en reiteradas ocasiones que en América Latina concluir la enseñanza secundaria, 11 o 12 años de educación, constituye el umbral educativo mínimo para evitar el riesgo de que las personas caigan en pobreza. Esta constatación es válida para los países centroamericanos, aunque con algunos matices. En Costa Rica la pobreza tiende a disminuir más rápidamente que en el resto de la región por cada año adicional de escolaridad, y la incidencia se reduce a menos del 5% para los hogares que cuentan en promedio con 12 años de educación, mientras que en los demás países ello sucede cuando el nivel educativo promedio del hogar supera el rango de 17 a 21 años. Otro dato relevante es que en Costa Rica los hogares no pobres tienen un 68,6% más de escolaridad, un ingreso promedio del 40% mayor y un nivel de productividad que casi duplica, un 96,8%, la media de los hogares pobres. Estos datos confirman la importancia de la educación como uno de los principales elementos que contribuyen a mejorar los niveles de bienestar de la población y disminuir las carencias críticas de los hogares. Hay quienes, con el fin de recortar la educación pública, insisten en asegurar que los colegios públicos son deficientes en comparación a los colegios privados. Si bien es cierto, nuestro sistema educativo estatal tiene deficiencias que deben resolverse, no podemos dejar de lado que los resultados académicos de nuestros colegios públicos están directamente ligados a una variable que muchos olvidan mencionar: la creciente desigualdad socioeconómica en Costa Rica. El quinto informe del Estado de Educación también arroja luces al respecto. De acuerdo al informe, el origen social explica mayor parte de las diferencias entre estudiantes de colegios públicos y privados en pruebas PISA. Las pruebas PISA, Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, corresponden a un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que busca evaluar en qué medida los estudiantes que se acercan al final de la enseñanza escolar obligatoria han adquirido competencias esenciales para una completa participación en la sociedad. Se aplica cada 3 años, desde el 2000, a estudiantes de 15 años con pruebas que evalúan las áreas de lectura, ciencias naturales y matemática, enfatizándose en cada ciclo la medición de una de ellas. Por ejemplo, en PISA 2012, el énfasis fue dado a matemática. También se ha incorporado las evaluaciones de resoluciones de problemas y alfabetización financiera. Las calificaciones de los estudiantes costarricenses en las pruebas PISA 2012 permiten analizar los factores asociados a ese desempeño desde 3 perspectivas: el individuo, el hogar y el centro educativo. Los resultados para el año 2012 destacan que en competencia matemática los alumnos de centros privados superaron por 71,5 puntos a los de los centros públicos, y lo mismo sucedió en las competencias lectora y científica, 71,7 puntos y 70,8 puntos respectivamente. Uno podría precipitarse a afirmar que estos resultados demuestran, entre comillas, la ineficiencia, cierro comillas, del sistema educativo estatal. Pero para suerte, para Costa Rica, el quinto informe del Estado de la Educación advierte de este enorme error deductivo. Y cito lo que dice este informe, abro comillas: la investigación realizada sugiere que los bajos resultados de los colegios públicos no necesariamente implican que sus alumnos disponen de menos recursos, tienen malos profesores o reciben una educación de menor calidad que la de los privados. Se debe tener en cuenta que en promedio los estudiantes de los centros públicos y privados tienen características distintas y que son estas últimas las que determinan la elección de los colegios a los que asisten. Cierro comillas. Más aún, el informe destaca que cuando 2 alumnos, uno de un centro privado y otro de un centro público, se encuentran en condiciones socioeconómicas parecidas, ambos estudiantes logran puntajes similares en las pruebas PISA. Y cito el informe nuevamente de PISA, abro comillas: los estudiantes de colegios públicos y privados logran puntajes similares cuando su contexto socioeconómico es parecido. Cierro comillas. Una vez explicadas las diferencias entre los estudiantes de centros educativos públicos y privados,
interesa conocer las disparidades a lo interno del aparato estatal. Un hallazgo relevante es que un 10% de los alumnos de colegios públicos obtienen puntajes de excelencia en las pruebas PISA, iguales o superiores a los que logran sus pares de los centros privados, incluso comparables con los promedios que alcanzan los países de la OCDE. Al analizar los factores asociados, se determinó que este fenómeno obedece, por una parte, a la calidad de los recursos que ofrecen algunos colegios públicos en infraestructura, en acceso a tecnologías de información y comunicación, materiales didácticos, entre otros. Y por otra parte, al aprovechamiento que hacen los estudiantes de sus características y circunstancias a nivel individual, familiar y en el centro educativo. Es decir, cuando los dos alumnos, uno de colegio público y otro de colegio privado, se encuentran en condiciones socioeconómicas parecidas, ambos estudiantes logran puntajes similares en las pruebas PISA porque las potenciales diferencias entre ambos no radica exclusivamente en el colegio y si es público o si es privado, sino en sus propias realidades individuales. Los hogares que no pueden pagar centros educativos privados recurren al centro educativo público y son las condiciones de pobreza y desigualdad las que contribuyen a reducir su rendimiento. Porque en un hogar con padres desempleados los días son más difíciles para el niño porque en su hogar con pobreza el adolescente tiene la presión de salir a trabajar desde temprana edad porque la pobreza y la desigualdad afecta el rendimiento del estudiante. La educación pública debe resolver un conjunto de desafíos que no necesariamente atiende la educación privada. Sin duda alguna, nuestro sistema educativo público es imperfecto y tiene deficiencias que resolver, pero no podemos analizarlo como si se encontrara exento de las consecuencias de una sociedad desigual. En nuestro país, según el 21º informe del Estado de la Nación, el ingreso promedio del 2% de hogares más ricos es 45 veces el ingreso promedio del primer decil, o sea, de los hogares más pobres. Pongan atención, costarricenses, compañeras diputadas, compañeros diputados, a este dato. Ese dato realmente es alarmante. Repito, en nuestro país, según el 21º informe del Estado de la Nación, el ingreso del primer decil, los hogares más pobres, el ingreso promedio del 2% de hogares más ricos es 45 veces el ingreso promedio del primer decil, es decir, los hogares más pobres. El coeficiente de Gini persiste alto, por encima del 0,5. Recordemos que el coeficiente de Gini es una medida empleada para cuantificar la desigualdad en la distribución del ingreso. Toma valores entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad, todas las personas tienen los mismos ingresos, y 1, la perfecta desigualdad, una persona tiene todos los ingresos y las demás ninguno. Estamos en el 0,5. A su vez, según la encuesta nacional de hogares 2014, hay un total de 318,000 hogares en condición de pobreza. 318,000 hogares en condición de pobreza, es decir, cerca de 1.170.000 personas. En términos absolutos, eso significa un aumento de 32,000 hogares y 75,000 personas con respecto al año 2013, según la encuesta Continua Empleo. Según esta encuesta Continua Empleo, la tasa de desempleo abierto fue de 9,6%, eso equivale a cerca de 220,000 personas sin trabajo. 220,000 personas sin trabajo. Simultáneamente, en Costa Rica, aproximadamente 1/3 de las personas ocupadas no recibe el salario mínimo fijado por ley. Nuestro sistema educativo ha amortiguado el impacto de la desigualdad en Costa Rica. Y aún así, hay quienes insisten en debilitarlo. La educación estatal en nuestro país ha acogido solidariamente a quienes, de no ser por la escuela, el colegio o la universidad pública, no habrían podido costear los montos del sector privado. Ojalá y fuera más extenso, ojalá abarcara a todas y cada una de las personas que lo necesitan. Esa es nuestra meta. Inclusive, nuestro sistema educativo
ha albergado a muchos de los que ahora pretenden cercenarlo. A muchos les ha dado trabajo, les ha dado título, les ha dado de comer a muchos de esos que ahorita quieren cercenarlo. Mientras algunos en nuestros países se preguntan cómo rebajar la inversión en educación pública, 7,8% del PIB, de acuerdo al proyecto de presupuesto de la República 2017, en el análisis que hemos hecho en este plenario, en países como Dinamarca se supera el 10% del Producto Interno Bruto, y en Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia y Suecia superan el 8% del Producto Interno Bruto destinado a la educación. Sobre eso hemos recibido, por cierto, una invitación, compañera diputada, que invito a todos los parlamentarios a que vayan para que constaten más que esta información sobre lo que han sido los avances de países como Finlandia y como Nueva Zelanda en el tema educativo, y cuán importante es no debilitarlo, sino seguirlo fortaleciendo, sino seguir en la línea de corregir los errores, de eliminar los sesgos, pero no es seguir atacando y seguir con el recortismo sin sentido, irresponsable, sobre áreas tan importantes como lo es nuestro tesoro, el sistema educativo público. Desde el Frente Amplio hacemos un llamado simple y claro: no recortemos uno de los pilares del avance social en Costa Rica. Mejoremos la calidad y cobertura de nuestras escuelas, de nuestros colegios, de nuestras universidades públicas, pero no le recortemos los recursos. Y así hay otras instancias del Estado que también se están viendo amenazadas con ese recortismo sin control, con ese recortismo politiquero, con ese recortismo sin sostenimiento técnico. Vemos el caso, no solo la gran institución como lo es el Ministerio de Educación Pública, nuestra educación pública, sino vemos, por ejemplo, el caso del PANI. El PANI, gracias a un esfuerzo del Frente Amplio, iniciado por nuestro compañero exdiputado José María Villalta, y continuado por el resto del equipo del Frente Amplio, se logró que la Sala diera la razón con respecto a la asignación de los recursos que corresponden al PANI. Pero el PANI tiene amarras administrativas que le impiden ejecutar ese presupuesto, y que en este momento obliga a que en cierta medida tenga un supuesto superávit. Pero es que el PANI no ha resuelto las necesidades de la niñez costarricense. Simplemente no puede resolver las necesidades de la niñez costarricense porque tiene el recurso, pero no tiene sus trabas administrativas liberadas. Por eso es que aquí se presentó el proyecto 17.772, que gracias al presidente de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, Fabricio Alvarado, se ha tratado de tramitar una moción que espero los jefes de fracción y las fracciones apoyen para darle vía rápida y votar de una vez por todas este proyecto para liberarle las trabas al PANI y que puedan ejecutar ese presupuesto y puedan empezar a abastecer las necesidades de nuestra niñez costarricense, que viene a ser el futuro de la sociedad costarricense. Pero no entremos a jugar con los números, a jugar con tesis un poco ya pasadas de estilo y de historia, para tratar de decir que como tiene superávit hay que recortarle y punto. No es así, compañeros diputados, compañeras diputadas. Los superávit no son tan así como se creen. Algunos tienen compromisos legales que tienen que ir cumpliendo en otras etapas, no este año, sino el siguiente, y ahí se refleja como superávit, pero no es un superávit real. Entonces hay que tener un poco de responsabilidad para hacer ese análisis técnico que justifique el paso que se está dando. Pero no podemos hacerlo solo por buscar prensa. No podemos hacerlo solo por un asunto de las elecciones del 2018, para que nos siga la televisión. Creo que ya hay que dejar esa politiquería. Y nosotros estamos llamados a ser más responsables, a justificar técnicamente cada uno de los recortes que se propusieron o que se quieren proponer, porque derecho tienen todas y todos de hacerlo. Pero les digo, no podemos tocar el PANI, no podemos tocarle la educación pública. Hay cosas que no se pueden tocar porque son los motores que han logrado sacar este país y que nos tiene en los primeros lugares de las listas
a nivel mundial. Por eso hay que prestar mucha atención a los pasos que vamos a dar con respecto al presupuesto 2017. Hay mucho que ajustar, claro que sí. Se arrastran muchos errores de gobiernos anteriores y el de ahora. Hay mucho que ajustar en las instituciones del Estado, pero una cosa es ajustar y otra cosa es cercenar. Una cosa es corregir y otra cosa es destruir. Y ahí es donde no podemos confundirnos. Hay que ver los números con mucho cuidado, compañeras diputadas, compañeros diputados. Y yo he insistido y seguiré insistiendo en este caso con la educación pública, donde nos tiene a Costa Rica en un lugar privilegiado a nivel mundial, a nivel latinoamericano. Los últimos datos lo reflejan y lo vamos a estar mencionando en este Parlamento constantemente, esos últimos datos más los que ya hemos dado, para insistirles que tengan mucho cuidado a la hora de hacer esos ajustes en el presupuesto del próximo año y en todos los presupuestos, porque aquí las fracciones, muchas, seguiremos en este Parlamento representadas y la responsabilidad es la misma, porque tenemos esa responsabilidad con el pueblo de Costa Rica y tenemos que aplicarla con hechos, no con palabras. Por eso, en esa línea, desde el Frente Amplio, seguiremos con esa responsabilidad que nos ha caracterizado de saber defender los intereses del pueblo costarricense a nivel de la educación, a nivel de la defensa de la niñez, a nivel de la defensa de los más desprotegidos de este país. Vamos a continuar con esta explicación próximamente y quisiera, me reservo el tiempo, tal vez si me indica cuánto me queda, señor presidente. Diputado, le quedan 9 minutos 15 segundos.